El día de su propia boda, una mujer embarazada es brutalmente empujada por su esposo frente a todos. Lo que debía ser una celebración de amor se convierte en un escándalo cubierto por el silencio y la conveniencia. Pero aquel empujón fue solo el comienzo de una revolución que nadie podría detener. El salón del Hotel Palacio de la Concha resplandecía bajo los candelabros de cristal. Marina Andrade se ajustaba por 10ª vez el velo de encaje francés mientras observaba su reflejo en el espejo del salón privado. El vestido de alta costura, encargado directamente de París, abrazaba su cuerpo de manera impecable, escondiendo hábilmente la pequeña curva que empezaba a formarse en su vientre. 4 meses de embarazo aún permitían esa discreción, y ella lo agradecía, no por vergüenza, sino porque sabía que aquel día no era sobre ella o sobre el bebé. Era sobre la familia Tavares, sobre mantener las apariencias, sobre consolidar alianzas empresariales disfrazadas de romance. La puerta se abrió y Cecilia Tavares entró como un huracán contenido, toda elegancia y frialdad calculada. La suegra de Marina examinaba cada detalle con ojos críticos, buscando imperfecciones que pudieran empañar la imagen de la ceremonia que ella misma había orquestado hasta el más mínimo detalle. «Cecilia, estás preciosa», comentó Marina, intentando aliviar la tensión que siempre flotaba entre ellas. «El vestido quedó perfecto», respondió Cecilia sin mirar a su nuera, concentrada en verificar la caída del velo. «Recuerda sonreír para las cámaras, pero no exageres. La prensa estará en pleno. Ahí fuera. Media página del periódico económico de mañana ya está reservada para las fotos. Marina, comprendes la importancia de este día, ¿verdad?» Marina solo asintió, sintiendo el peso familiar de aquellas palabras que no eran preguntas, sino órdenes veladas. En los últimos 6 meses, desde que anunciara su compromiso con Rafael Tavares, su vida se había convertido en una sucesión de instrucciones, expectativas y reglas no escritas. El amor que ella había imaginado encontrar junto al hombre que conoció en la universidad se había transformado en algo muy diferente. Rafael había cambiado, o tal vez ella nunca lo había conocido de verdad. «¿Todo bien, Marina?» La voz suave de Beatriz trajo algo de consuelo. Su mejor amiga desde los tiempos de la Facultad de Arquitectura entró en el salón cargando el ramo de rosas blancas y lirios. «Estoy bien, Bea», mintió Marina, forzando una sonrisa. «Solo nerviosa como toda novia debe estar». Beatriz conocía a su amiga lo suficiente como para percibir la tristeza escondida detrás de aquellos ojos castaños. Pero no era el momento para confrontaciones. Había sido testigo de los cambios sutiles en Marina a lo largo de los meses. La forma en que se había vuelto más callada, más contenida, como si estuviera constantemente midiendo sus palabras y acciones. La espontaneidad que siempre había caracterizado a Marina había sido gradualmente reemplazada por una cautela permanente. «Estás radiante», dijo Beatriz, apretando suavemente la mano de su amiga. «Y muy pronto tendremos un bebé para mimar». «Por favor, Beatriz», interrumpió Cecilia con brusquedad. «No toques ese tema hoy. El embarazo no forma parte del guión oficial de la ceremonia. Cuando sea adecuado haremos el anuncio apropiado». Marina sintió que sus mejillas se enrojecían. Cecilia había dejado claro desde el principio que el embarazo antes del matrimonio, aunque Rafael fuera el padre, representaba una desviación del protocolo ideal. Durante las semanas de preparación, la suegra había insistido en vestidos que disimularan cualquier indicio de gestación. Había establecido horarios limitados para las comidas, para evitar que Marina ganara peso más allá de lo necesario, y había prohibido cualquier mención pública del bebé hasta después de la luna de miel. El sonido de golpes en la puerta anunció la llegada de Rafael. Entró sin esperar respuesta, impecable en su smoking italiano, el cabello oscuro perfectamente peinado, la sonrisa calculada que usaba para cámaras e inversores. A sus 32 años, Rafael Tavares incorporaba todo lo que la élite empresarial de Madrid esperaba de un heredero. Formación en administración por la IE Business School, maestría en Nueva York,
fluidez en 4 idiomas y un matrimonio arreglado que fortalecería aún más el imperio de la familia en el sector de la construcción civil. «Mi prometida», dijo él, besando ligeramente la frente de Marina. «¿Estás lista para el gran momento?» Había algo en su voz que Marina no podía descifrar completamente. ¿Cariño? ¿Indiferencia? ¿Posesión? En los últimos meses, las interacciones entre ellos se habían vuelto cada vez más mecánicas, como si estuvieran cumpliendo papeles predeterminados en una obra ensayada. «Estoy lista», respondió Marina, apretando el ramo con más fuerza de lo que pretendía. Rafael ya se había marchado antes de que ella terminara la frase, llamado por su madre para saludar a un importante empresario que acababa de llegar. Marina se quedó sola con Beatriz por un breve momento. «Marina, necesitamos hablar después de la ceremonia», susurró Beatriz, sujetando el brazo de su amiga con urgencia. «Hay cosas que necesitas saber sobre...» «Ahora no, Bea, por favor», interrumpió Marina, su voz cargada de una exhaustión que iba más allá del cansancio físico. «Solo ayúdame a superar el día de hoy». La marcha nupcial comenzó a resonar por el salón principal. Marina respiró hondo, se puso la máscara de felicidad que había aprendido a usar tan bien y caminó hacia el altar donde Rafael la esperaba, rodeado por 300 invitados cuidadosamente seleccionados, 20 periodistas acreditados y una docena de cámaras posicionadas estratégicamente para capturar cada ángulo de lo que sería declarado el matrimonio del año por los medios especializados. La ceremonia transcurrió según lo planeado. El juez de paz, un viejo amigo de la familia Tavares, condujo los votos con la solemnidad apropiada. Marina repitió las palabras tradicionales, sintiendo cada sílaba pesar en su lengua. Cuando Rafael le colocó el anillo en el dedo, ella percibió que las manos de él temblaban ligeramente. ¿Sería nerviosismo o algo más? Apartó el pensamiento y sonrió para las cámaras, exactamente como Cecilia había instruido. La recepción en el salón adyacente era aún más grandiosa que la ceremonia. Arreglos florales importados decoraban cada mesa, una orquesta de cámara tocaba música clásica y camareros circulaban con bandejas de champán francés y canapés elaborados. Marina se movía por el salón como una autómata, saludando a invitados que apenas conocía, posando para fotos, aceptando felicitaciones que parecían ensayadas. Rafael estaba siempre distante, rodeado de empresarios y políticos, discutiendo negocios en lo que debería ser una celebración de amor. Marina observaba a su marido de lejos, notando cómo parecía más animado discutiendo contratos de obras de lo que había estado durante toda la ceremonia. El padre de Rafael, Alberto Tavares, patriarca de la familia y fundador del imperio Tavares Construcciones, observaba todo desde su mesa central con expresión ilegible. A sus 68 años, Alberto mantenía una postura rígida y una mirada penetrante que intimidaba hasta a los más experimentados hombres de negocios. Marina siempre sintió que él la evaluaba constantemente, sopesando si ella estaba a la altura del apellido que ahora llevaba. «Marina, necesitas comer algo», susurró Beatriz, apareciendo a su lado con un plato discreto. «El bebé lo necesita». «No tengo hambre», respondió Marina mecánicamente. «Cecilia dijo que no debo comer mucho. Las fotos...» «Esto es ridículo, Marina. Estás embarazada. Necesitas alimentarte adecuadamente». La preocupación genuina en la voz de Beatriz casi hizo que Marina se derrumbara allí mismo. «Más tarde, Bea, lo prometo». Un movimiento en la entrada del salón llamó la atención de Marina. Leonardo Cardoso, su antiguo colega de universidad, entraba acompañado de su esposa. Marina sintió una ola de nostalgia al verlo. Leonardo había sido su compañero en diversos proyectos durante la universidad. Leonardo Cardoso atravesaba el salón con la naturalidad de quien no pertenecía a aquel mundo de apariencias y protocolos rígidos. Marina recordaba los tiempos de la facultad, cuando ella y Leonardo pasaban horas debatiendo proyectos arquitectónicos, soñando con construcciones sostenibles que pudieran transformar comunidades necesitadas. Él había elegido un camino diferente después de la graduación, trabajando con proyectos sociales,
mientras Marina había sido absorbida por el universo corporativo a través de Rafael. «Marina, felicidades». Leonardo la abrazó con afecto genuino, un contraste marcado con los saludos formales que ella había recibido durante toda la noche. «Estás preciosa, y oí decir que hay un bebé en camino. Eso es maravilloso». Marina sonrió, una sonrisa verdadera por primera vez aquella noche. «Gracias, Leo. Sí, estoy esperando un niño. Todavía es pronto, pero estoy muy feliz». Beatriz, que había permanecido al lado de Marina, notó el cambio inmediato en la expresión de Rafael al otro lado del salón. El marido de Marina había interrumpido abruptamente su conversación con un grupo de inversores y observaba la escena con una intensidad perturbadora. Ella conocía aquella mirada. Ya la había visto antes, en las raras ocasiones en que Rafael sentía que su control sobre Marina estaba siendo amenazado. «Marina, tal vez deberíamos», comenzó Beatriz, pero era demasiado tarde. Rafael se acercaba rápidamente, su sonrisa pública firmemente en su lugar, pero sus ojos revelaban algo muy diferente. Puso la mano en el hombro de Marina con una fuerza un poco excesiva, una demostración de posesión disfrazada de afecto conyugal. «Leonardo, qué placer tenerte aquí», dijo Rafael con una cordialidad artificial. «Veo que ya conoces a mi esposa». «Somos viejos, amigos de la facultad», respondió Leonardo, ajeno a la tensión creciente. «Marina era una de las mejores alumnas. Siempre supe que haría cosas increíbles». «Claro, mi esposa es excepcional», asintió Rafael, apretando aún más el hombro de Marina. «Ahora, si nos disculpan, necesito presentarla a algunos inversores importantes». «Marina». No era una petición. Marina conocía bien aquel tono que no admitía objeciones. Se despidió rápidamente de Leonardo y permitió que Rafael la guiara lejos, sus dedos clavados en su brazo, a través del delicado tejido del vestido. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó Rafael cuando estaban lo suficientemente lejos de oídos curiosos. «¿Quedándote ahí conversando animadamente con tu antiguo amiguito, tocando el tema del embarazo como si fuera algo para anunciar públicamente?» «Rafael, él solo me saludó. Es un viejo amigo, nada más». Marina intentó mantener la voz tranquila, pero sentía su corazón acelerarse. Reconocía las señales. En los últimos meses había aprendido a identificar cuándo Rafael estaba a punto de perder el control. «¿Nada más? ¿No viste cómo te miraba? Y tú sonriendo de esa manera, como si...». Rafael dejó de hablar abruptamente al percibir que algunos invitados comenzaban a notar la discusión. Forzó una sonrisa y saludó a una pareja que pasaba. «Vamos a hablar afuera, ahora». Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No, Rafael, no aquí, no hoy, por favor». Pero Rafael ya la estaba jalando hacia un área más reservada del salón, cerca de las puertas que daban a la terraza. Marina miró a su alrededor desesperadamente, buscando a Beatriz, a Alberto, a cualquiera que pudiera intervenir. Cecilia observaba de lejos, su expresión revelando más irritación con la escena pública que preocupación por su nuera. «Me avergüenzas, Marina», continuó Rafael, su voz baja pero cargada de ira. «En nuestra boda, delante de todos, coqueteas con otro hombre. Hablas del embarazo sin mi permiso, actúas como si no tuvieras responsabilidades con esta familia». No estaba coqueteando. Marina sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. «Rafael, estás exagerando. Estás bebiendo demasiado». Fue un error decir eso. Marina vio la ira en los ojos de Rafael intensificarse. Él realmente había bebido más champán de lo que debería, y el alcohol solo amplificaba sus peores impulsos. Durante los meses de relación, Marina había sido testigo de esa transformación algunas veces. El hombre carismático y atento que la había conquistado en la universidad desaparecía, reemplazado por alguien posesivo, controlador, capaz de crueldad emocional. «¿Ahora tú me dices lo que estoy haciendo?». Rafael rió sin humor. «Tú que no entiendes nada sobre los sacrificios que hago, las presiones que enfrento diariamente para mantener a esta familia en la cima». Marina intentó alejarse,
pero Rafael sujetó su muñeca con fuerza. «Me estás lastimando», susurró ella, sintiendo que el pánico crecía en su pecho. «¿Lastimando? Tú no sabes lo que es el dolor, Marina. Dolor es tener que cargar con una esposa que no comprende su lugar, que no respeta las reglas de esta familia». La voz de Rafael subía de tono, perdiendo el control cuidadosamente mantenido durante toda la noche. Varios invitados comenzaban a girarse, atraídos por la conmoción. Cecilia se movía rápidamente hacia ellos, su rostro una máscara de furia contenida. Alberto se levantaba de su silla, finalmente prestando atención a lo que se desarrollaba delante de todos. «Marina, por favor, vuelve al salón ahora», ordenó Cecilia al llegar cerca de la pareja. «Rafael, contrólate, las cámaras». Pero Rafael estaba más allá del punto de retorno. Años de presiones, expectativas sofocantes y una educación que le había enseñado a resolver conflictos a través de la dominación culminaban en aquel momento. Empujó a Marina, un movimiento brusco, impulsivo, cargado de toda la frustración acumulada. Marina sintió que el mundo se ralentizaba. Su cuerpo se desequilibró, el tacón alto no ofreciendo apoyo suficiente. Cayó, su cadera golpeando primero el suelo de mármol pulido, luego su hombro. La copa de vino tinto que sostenía escapó de su mano, el líquido rojo esparciéndose por el vestido blanco como una mancha de sangre. Un dolor agudo atravesó su abdomen, y su primer pensamiento, su único pensamiento, fue el bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. 300 pares de ojos se fijaron en la escena. Marina permaneció en el suelo por un momento, que pareció infinito, aturdida, intentando procesar lo que acababa de suceder. No era posible. No el día de su boda. No delante de todos. No cuando ella llevaba a su hijo. Beatriz fue la primera en moverse, corriendo hacia su amiga y arrodillándose a su lado. «Marina, Dios mío, Marina, ¿estás bien? ¿El bebé?» Marina intentó levantarse, pero el dolor en su abdomen se intensificaba. Miró a Rafael buscando alguna señal de arrepentimiento, de preocupación, de humanidad. Lo que vio fue pánico, pero no por lo que le había hecho a ella, sino por las consecuencias que aquel acto tendría para su reputación. Alberto Tavares se acercó, su rostro una máscara de contención férrea. «Rafael, ve a la oficina. Ahora». Su voz no admitía desobediencia. «Cecilia, encárgate de los invitados. Beatriz, llama a la ambulancia discretamente». «No necesito ambulancia». Marina intentó protestar, pero otra ola de dolor cortó sus palabras. Sentía algo húmedo entre sus piernas y el terror la inundó. «El bebé. Dios mío, el bebé». Cecilia se movía rápidamente, dirigiéndose al maestro de la orquesta y susurrando instrucciones urgentes. La música volvió a sonar, más alta que antes, un intento desesperado de ahogar el escándalo. Los camareros se esparcieron estratégicamente por el salón, bloqueando las vistas de la escena y ofreciendo más champán a los invitados. Cecilia subió a una pequeña tarima, su sonrisa perfectamente calibrada, y anunció que la novia había tenido que retirarse momentáneamente para ajustarse el vestido, un pequeño accidente sin importancia. El Hospital La Paz recibió a Marina a través de la entrada de emergencia privada, lejos de miradas curiosas y cámaras oportunistas. Beatriz se mantuvo al lado de su amiga durante todo el trayecto, sujetando su mano mientras la ambulancia atravesaba las calles de Madrid en la madrugada. Marina alternaba entre momentos de conciencia aguda y periodos de estupor inducido por el dolor y el choque emocional. El doctor Fernando Méndez, obstetra de confianza de la familia Tavares, aguardaba en la entrada. Había sido convocado personalmente por Alberto, con instrucciones específicas sobre discreción absoluta. Fernando conocía bien el peso del apellido Tavares y las expectativas que venían con él, pero sobre todo era un médico comprometido con el bienestar de sus pacientes. Marina fue llevada inmediatamente a una sala de examen privada. Beatriz intentó acompañarla, pero fue detenida por una
enfermera que explicó con firme cortesía que solo se permitirían familiares directos durante los procedimientos. Beatriz protestó, pero Marina, aún lo suficientemente consciente, pidió a su amiga que esperara afuera. Había algo en aquel momento que ella necesitaba enfrentar sola. El examen fue completo y minucioso. El doctor Fernando palpó cuidadosamente el abdomen de Marina, hizo preguntas detalladas sobre el dolor, ordenó ecografías y análisis de sangre. Sus movimientos eran eficientes, pero sus ojos revelaban preocupación creciente. Marina permanecía en silencio, respondiendo solo cuando era necesario, su mirada fija en el techo blanco del hospital mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «Marina, necesito que seas honesta conmigo», dijo el doctor después de analizar los primeros resultados. ¿La caída fue realmente un accidente? Marina dudó. Aquella era la pregunta que definiría todo lo que vendría después. Una palabra, una confirmación, y toda la verdad saldría a la luz. Pero también conocía las consecuencias: la vergüenza pública, la destrucción de la imagen familiar, las batallas legales interminables, la posibilidad de perderlo todo. Y aún había una parte de ella, por más absurdo que pareciera, que quería creer que Rafael no había pretendido realmente lastimarla, que había sido un momento de debilidad, que él se arrepentiría. «Fue un accidente», respondió Marina, su voz apenas un susurro. «Tropecé con el vestido, los tacones eran muy altos». El doctor Fernando la miró por un largo momento, y Marina supo que él no creía, pero asintió lentamente, haciendo anotaciones en su historial médico. «Marina, el bebé está bien por el momento. Los latidos cardíacos son fuertes y regulares. Sin embargo, hay signos de desprendimiento parcial de la placenta. Es una situación delicada. Estás en riesgo de una complicación seria si no tomas todos los cuidados necesarios». «¿Qué significa eso?» Marina sintió que el pánico apretaba su pecho nuevamente. «Significa reposo absoluto. Nada de estrés, nada de actividades físicas, nada que pueda comprometer la gestación. Voy a prescribir medicamentos para estabilizar la situación. Pero Marina, necesitas entender la gravedad. Cualquier nuevo trauma, físico o emocional, puede resultar en la pérdida del bebé». Marina cerró los ojos, permitiendo que la realidad de aquellas palabras la golpeara. Su hijo, el bebé que ella ya amaba profundamente, a pesar de todos los problemas, estaba en peligro por las acciones de Rafael, y ella había mentido para proteger al hombre que había causado aquel peligro. «Haré todo lo que sea necesario», dijo Marina, abriendo los ojos con nueva determinación. «Todo». El doctor Fernando pasó algunos minutos más explicando los cuidados necesarios, las medicaciones, las señales de alerta que exigirían un retorno inmediato al hospital. Redactó un informe médico detallado documentando el trauma físico, el desprendimiento de la placenta e incluyendo, en lenguaje técnico pero claro, que las lesiones eran compatibles con una caída traumática. Marina no percibió la sutileza de aquella elección de palabras, pero el médico estaba creando un registro que, si fuera necesario en el futuro, podría hablar por sí mismo. Cuando Marina finalmente fue dada de alta, ya era bien entrada la madrugada. Beatriz aguardaba en la sala de espera y al ver a su amiga, corrió a abrazarla. «Marina, gracias a Dios. ¿El bebé?» «Está bien, por ahora, pero necesito reposo completo». Marina se apoyó en su amiga, permitiéndose finalmente desmoronarse un poco. «Vía, no quiero volver a casa». «Te quedarás conmigo entonces», decidió Beatriz inmediatamente. «Vamos a buscar tus cosas y...» «No», interrumpió Marina, una nueva ola de cansancio dominándola. «No puedo. Rafael vendrá a buscarme. Cecilia ya debe tener todo organizado, ¿sabes cómo es?» Y era verdad. Cuando Marina salió del hospital, un coche de la familia Tavares ya aguardaba. No era Rafael quien la esperaba, sino Alberto. El patriarca de la familia estaba sentado en el asiento trasero del Mercedes negro, su expresión ilegible en la penumbra del vehículo. «Entra, Marina», dijo Alberto, su voz firme pero no brusca. «Te llevaré a casa». Marina entró en el coche,
Beatriz insistiendo en acompañarla a pesar de las protestas. El trayecto transcurrió en un pesado silencio. Marina observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana, cada faro, cada edificio, pareciendo parte de un mundo distante al que ella ya no pertenecía. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo su propia vida desde fuera, una espectadora de su propia tragedia. Alberto finalmente rompió el silencio cuando estaban cerca de la urbanización de lujo en Salamanca, donde Marina y Rafael vivirían. Marina, lo que pasó hoy fue inaceptable. Marina se giró para mirarlo sorprendida. Era la primera vez que alguien de la familia Tavares reconocía directamente lo ocurrido. Rafael cruzó una línea. No importa la presión, no importan las circunstancias, no hay justificación para lo que hizo. Alberto hizo una pausa, como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. Mi esposa intentará minimizar el incidente. Ella vive en un mundo donde las apariencias importan más que las verdades. Pero yo vi lo que pasó, Marina. Lo vi y no lo olvidaré. Marina no sabía qué decir. Las lágrimas comenzaban a formarse nuevamente. ¿Dónde está Rafael? En el apartamento, esperando. Hablé con él, larga y detalladamente. Alberto miró directamente a los ojos de Marina. Pero las palabras no cambian a las personas, Marina. Solo las acciones lo hacen. Y tú necesitarás decidir qué acciones estás dispuesta a aceptar o no en tu vida. El apartamento era deslumbrante, un dúplex con vistas a la ciudad, decorado por diseñadores renombrados, cada objeto elegido por Cecilia para reflejar el estatus de la familia. Marina entró como si pisara terreno minado, cada paso medido, cada sentido en alerta máxima. Rafael estaba en la sala, sentado en el sofá de cuero italiano, un vaso de whisky en la mano. Se levantó inmediatamente cuando Marina entró. «Marina, comenzó Rafael, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. «No», dijo Marina, levantando la mano. «Ahora no, Rafael. Estoy cansada. El bebé está en riesgo por lo que pasó. El médico dijo que cualquier nuevo estrés puede resultar en complicaciones graves. Así que, por favor, solo déjame ir a la habitación». Rafael asintió, pareciendo un hombre derrotado. «Marina, yo nunca quise lastimarte. Necesitas creer eso. Estaba nervioso, bebí demasiado. Ese hombre mirándote de esa manera. Yo solo...» «Rafael, por favor». Marina sintió la exhaustión pesar sobre ella como una manta de plomo. «Mañana. Podemos hablar mañana». Subió las escaleras hacia la habitación principal. Cada escalón, una conquista dolorosa. Beatriz había intentado insistir en quedarse, pero Marina la había convencido de que estaría bien, prometiendo llamar si necesitaba algo. Ahora, sola en la inmensa habitación, Marina se miró en el espejo. Las semanas que siguieron a la boda fueron de reclusión casi completa para Marina. Rafael la mantuvo prácticamente aislada en el apartamento, siempre con excusas razonables. El médico había recomendado reposo. La prensa aún estaba interesada en fotografiarlos, y sería mejor evitar la exposición. Marina necesitaba concentrarse en la salud del bebé. Cada argumento parecía lógico cuando se presentaba individualmente, pero juntos formaban una prisión invisible. Beatriz intentaba visitarla, pero sus apariciones eran cada vez más raras y siempre supervisadas. Cecilia pasaba diariamente, no para ofrecer consuelo maternal, sino para garantizar que Marina siguiera el protocolo establecido, sin publicaciones en redes sociales, sin aprobación previa, sin contacto con periodistas, sin discusiones sobre el incidente de la boda con nadie. La versión oficial era simple y había sido divulgada a la prensa. La novia había tropezado con el vestido, un accidente sin consecuencias graves, y ahora reposaba en casa siguiendo orientaciones médicas debido al embarazo. Marina pasaba los días entre la habitación y el balcón, mirando la ciudad sin realmente verla. Sentía al bebé moverse dentro de ella, pequeños movimientos que se volvían más frecuentes cada día, recordatorios constantes de que había algo más grande en juego. Su hijo, su pequeño niño que dependía completamente de ella para sobrevivir.
y ella lo estaba protegiendo al quedarse allí, quieta, obediente, permitiendo que la mentira sobre lo que había sucedido se consolidara como verdad oficial. Rafael intentaba ser atento, a su manera. Traía regalos caros que Marina apenas tocaba. Hablaba sobre el futuro, sobre lo perfecto que sería cuando el bebé naciera, cómo formarían una familia hermosa. Pero nunca, ni una sola vez, mencionó directamente lo que había hecho. No hubo una disculpa genuina, no hubo reconocimiento de responsabilidad. Era como si, al no hablar sobre el asunto, pudieran hacer que nunca hubiera sucedido. En el Untusentusin, Hotel Palacio de la Concha, mientras Marina vivía su aislamiento dorado, algo importante estaba sucediendo. Carlos Eduardo Silva trabajaba como jefe de seguridad del hotel desde hacía 15 años. Había visto de todo a lo largo de su carrera. Celebridades descontrolándose, escándalos políticos, momentos embarazosos de gente poderosa. Pero lo que había presenciado en la boda de los Tavares lo perturbaba de manera diferente. Tal vez porque tenía una hija de la misma edad que Marina. Tal vez porque, después de años viendo a los poderosos escapar de las consecuencias, finalmente quería hacer algo que importara. Carlos pasó días debatiendo consigo mismo. Tenía familia que alimentar, cuentas que pagar, una posición estable en uno de los hoteles más prestigiosos del país. Interferir en los asuntos de la familia Tavares podría costarle todo eso, pero las imágenes de las cámaras de seguridad asediaban sus pensamientos. El empujón claro y deliberado, la caída, el miedo en el rostro de Marina, y luego el modo en que todos se movilizaron para esconder, para silenciar, para transformar la violencia en accidente. Hizo copias de las grabaciones, no de todas las cámaras, solo de las que mostraban el incidente de forma inequívoca, 3 ángulos diferentes, que no dejaban margen para dudas sobre lo que realmente había sucedido. Carlos guardó las copias en una memoria USB que mantuvo escondida en casa, mientras debatía qué hacer con ellas. La respuesta llegó cuando Beatriz apareció en el hotel, 3 semanas después de la boda. Buscaba a Carlos específicamente, habiendo descubierto su nombre a través de contactos discretos. Beatriz estaba desesperada. Marina ya no contestaba sus llamadas con la misma frecuencia. Cuando conversaban, siempre había una cualidad mecánica en sus respuestas, como si estuviera leyendo de un guión. Beatriz sabía que su amiga estaba siendo controlada, aislada, pero no tenía pruebas, no tenía cómo ayudarla efectivamente. «Señor Carlos», comenzó Beatriz cuando finalmente consiguió hablar con él en privado. «Sé que usted vio lo que pasó en la boda. Por favor, necesito su ayuda. Mi amiga está en peligro». Carlos miró a aquella joven determinada, vio la desesperación genuina en sus ojos y tomó su decisión. «Tengo los videos», dijo él simplemente. «De las cámaras de seguridad, muestran todo». Beatriz sintió la esperanza encenderse en su pecho por primera vez en semanas. «¿Puede darme una copia?» Carlos dudó. «Si descubren que fui yo, perderé mi empleo. Tal vez peor». «Lo entiendo». Beatriz le tomó las manos. «Y le estoy eternamente agradecida por considerarlo. Pero Marina necesita esas imágenes. Ella necesita pruebas de lo que pasó, porque sé que la están forzando a mentir, a decir que fue un accidente. Por favor, prometo que su nombre no será mencionado». Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, y discretamente entregó la memoria USB a Beatriz. «No sé si esto ayudará», dijo él. «Gente como los Tavares tiene maneras de hacer desaparecer los problemas. Pero tal vez al menos su amiga sepa que alguien vio la verdad». Beatriz apretó la memoria USB como si fuera el objeto más precioso del mundo. «Muchas gracias, en serio. Usted no sabe cuánto significa». Aquella misma noche, Beatriz vio los videos. Cada ángulo, cada segundo, confirmaba lo que ella había sospechado. No fue accidente. Fue agresión clara, deliberada, presenciada por cientos de personas pero negada por todas ellas. Beatriz lloró mientras veía a su mejor amiga caer. Vio el dolor en su rostro, la confusión, el miedo. Y entonces vio algo más.
Vio a Rafael mirando a su alrededor, no con preocupación por la esposa que acababa de empujar, sino evaluando quién había presenciado, calculando daños a la reputación. Beatriz sabía lo que tenía que hacer ahora. Marina necesitaba ayuda legal, profesional, de alguien que entendiera no solo la ley, sino las dinámicas de poder y control que mantenían a las mujeres atrapadas en situaciones como aquella. Pensó en varias abogadas que conocía, pero necesitaba a alguien especial. Alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse a una familia como los Tavares. Alguien que no se intimidara con dinero e influencia. Fue entonces cuando se acordó de la doctora Elena Ferreira. Se habían conocido años atrás en un evento de caridad. Elena era conocida en 1990 círculos jurídicos por su trabajo incansable, defendiendo a mujeres en situaciones de violencia doméstica. No se intimidaba con nombres poderosos y tenía un historial impresionante de casos ganados contra toda probabilidad. Si alguien podía ayudar a Marina, era Elena. Beatriz concertó una reunión urgente. En la oficina de Elena, ubicada en un edificio discreto en Chamberí, explicó toda la situación. Mostró los videos. Habló sobre el aislamiento de Marina, sobre la forma en que la familia Tavares controlaba la narrativa, sobre sus preocupaciones de que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. Elena vio los videos con expresión grave. A sus 45 años, ya había visto suficientes casos para saber exactamente lo que tenía delante. Una mujer vulnerable, aislada, embarazada, atrapada en una relación que solo tendería a empeorar, y una familia poderosa determinada a mantener secretos y preservar su imagen pública a cualquier costo. «Esto es serio», dijo Elena cuando los videos terminaron. «Muy serio. Pero entiendes que no puedo hacer nada sin el consentimiento de Marina, ¿verdad? Ella necesita querer ayuda, necesita estar dispuesta a tomar medidas legales». «Lo sé», Beatriz asintió, «pero ella está tan controlada ahora, apenas puedo hablar con ella. ¿Cómo hago para ayudarla a ver que necesita salir de esta situación?» Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «Primero, necesitamos establecer comunicación segura con ella». La oportunidad surgió de forma inesperada. Alberto Tavares pidió hablar con Marina en privado, algo que rara vez sucedía. Apareció en el apartamento una tarde de jueves, cuando Rafael estaba en una reunión importante con inversores internacionales que se extendería por horas. Cecilia también estaba ausente, visitando a una amiga en Barcelona. Era una rara ventana de privacidad. «Marina, necesitamos hablar», dijo Alberto, sentándose en el sillón de la sala con la postura erguida que nunca abandonaba. «Sin rodeos, sin mentiras. Yo sé lo que mi hijo te hizo». Marina sintió su corazón acelerarse. Durante semanas había vivido bajo la mentira colectiva, fingiendo que todo era normal, que su reclusión era solo precaución médica. Oír a alguien, especialmente al patriarca de la familia, reconocer la verdad la dejó simultáneamente aliviada y aterrorizada. «No sé de qué está hablando», respondió Marina automáticamente, las palabras ensayadas saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Fue un accidente. Tropecé». Alberto negó con la cabeza lentamente. «Marina, no me insultes con esa mentira. Yo estaba allí. Lo vi todo. Y a diferencia de mi esposa, no tengo interés en preservar las apariencias a costa de la verdad». Hizo una pausa, su mirada penetrante fija en Marina. «Mi hijo te agredió, públicamente, el día de su boda, y ahora te mantiene presa aquí, aislada, mientras todos fingen que nada pasó». Marina sintió que las lágrimas comenzaban a correr. «¿Por qué me dice esto ahora?» «Porque tengo una hija», respondió Alberto, su voz cargando una emoción rara. «Ella ya no me habla. Hace 15 años que no nos vemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando ella me dijo que su marido la maltrataba, yo no creí. Dije que ella estaba exagerando, que los matrimonios tienen altibajos, que ella necesitaba ser más comprensiva. Elegí proteger la imagen de la familia en lugar de proteger a mi propia hija». Se aclaró la garganta, claramente luchando con emociones antiguas.
Ella dejó el país, cambió de nombre y nunca más quiso saber de mí, y la perdí para siempre por mi cobardía. Marina no sabía qué decir. Nunca había imaginado que Alberto cargara ese tipo de arrepentimiento, ese tipo de dolor. Siempre lo había visto como una figura implacable, enfocada solo en negocios y poder. No cometeré el mismo error 2 veces, continuó Alberto. Marina, necesitas salir de esta situación, por tu bien y por el bien de tu hijo, y yo te ayudaré. ¿Cómo? Marina susurró. Rafael nunca me dejará ir. Cecilia hará todo lo posible para mantener las apariencias. No tengo a dónde ir, no tengo recursos propios. Todo está a nombre de él. Tienes más recursos de lo que imaginas. Alberto se inclinó hacia adelante. Primero, hay personas que quieren ayudarte. Una amiga tuya, Beatriz, ha estado buscando maneras de contactarte. Ella trabaja con una abogada, la doctora Elena Ferreira. ¿Conoces ese nombre? Marina negó con la cabeza. Elena es especialista en casos como el tuyo. Está preparada para ayudarte legal y prácticamente. Y yo proporcionaré los recursos financieros necesarios. Una cuenta a tu nombre, totalmente separada de las finanzas de la familia Tavares. Tendrás independencia financiera, Marina. Podrás tomar tus propias decisiones. ¿Por qué haría eso? Marina aún no podía creer completamente lo que estaba escuchando. Usted es el padre de Rafael. Está ayudando contra su propio hijo. No es contra mi hijo, corrigió Alberto. Es por ti y por mi nieto, y tal vez de alguna manera sea también por Rafael. Él necesita enfrentar consecuencias, reales por lo que hizo. Necesita entender que las acciones tienen repercusiones. Mi esposa y yo lo criamos en una burbuja donde nunca tuvo que responder por sus errores. Eso no lo ayudó, Marina. Creó un hombre que cree estar por encima de las reglas, que puede controlar y manipular sin consecuencias. Esto tiene que parar. Marina miró sus propias manos, posadas sobre la barriga que crecía cada día. Sentía al bebé moverse, pequeños puñetazos y patadas que le recordaban constantemente que había una vida dependiendo de sus decisiones. ¿Qué tipo de madre sería si permitiera que su hijo creciera viendo la violencia normalizada? ¿Qué tipo de ejemplo daría si se quedaba en silencio? ¿Qué necesito hacer?, preguntó Marina, su voz ganando una firmeza que no tenía hacía semanas. Alberto sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. Primero, acepta encontrarte con Elena. Ella te explicará tus opciones legales. Hay grabaciones de seguridad del hotel que muestran claramente lo que pasó. Son evidencias incontestables. ¿Existen videos? Marina sintió una mezcla de alivio y náuseas. Incontables veces en las últimas semanas había cuestionado sus propias memorias, preguntándose si estaba exagerando, si realmente había sido tan grave como recordaba. Tener pruebas concretas validaba su experiencia, pero también la forzaba a confrontar la realidad de forma inequívoca. Sí, un empleado del hotel, valientemente debo decir, hizo copias y se las entregó a tu amiga Beatriz. Alberto se levantó, preparándose para partir. Mañana por la tarde, Cecilia estará en un evento benéfico que durará horas. Rafael tiene una reunión con auditores que no puede cancelar. Será una ventana segura. Elena vendrá hasta aquí, discretamente. Podrán conversar en privado. ¿Estarás dispuesta a recibirla? Marina respiró hondo, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. Dar ese paso significaba admitir públicamente lo que había sucedido. Significaba batallas legales, exposición en los medios, potencialmente perder todo lo que conocía. Pero quedarse significaba seguir viviendo una mentira, seguir atrapada, seguir permitiendo que el miedo y el control dictaran su vida y la de su hijo. «Estaré», dijo Marina, y al pronunciar las palabras sintió algo cambiar dentro de ella. Una pequeña llama de coraje que había creído extinta comenzaba a reavivarse. A la tarde siguiente, conforme Alberto había prometido, Marina estaba sola cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a una mujer de aproximadamente 45 años, cabello oscuro recogido en un elegante
moño, vistiendo un traje azul marino y llevando un maletín de cuero. Sus ojos eran amables pero determinados, y había en ellos una comprensión que no exigía palabras. «Marina, soy Elena Ferreira. Tu amiga Beatriz me contó sobre tu situación. ¿Puedo pasar?» «Por favor». Marina retrocedió permitiendo que Elena entrara. Se acomodaron en la sala, y Marina se sintió extrañamente nerviosa, como si estuviera a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. «Marina, sé que esto es difícil», comenzó Elena con voz gentil pero profesional. «Quiero que sepas que todo lo que hablemos aquí es estrictamente confidencial. Estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte o presionarte. Tú tienes el control de todas las decisiones. Mi papel es informarte sobre tus opciones y apoyarte en las elecciones que hagas». Marina asintió, apreciando el enfoque directo pero respetuoso de Elena. «Primero necesito preguntar, ¿estás en seguridad inmediata? ¿Rafael te amenazó directamente después del incidente?» «No directamente», Marina respondió cuidadosamente. «Pero el control es constante. Él monitorea mi teléfono, sabe dónde estoy todo el tiempo, limita mis interacciones. Es como vivir en una jaula dorada». Elena tomaba notas mientras Marina hablaba. «¿Y el bebé? ¿Cómo está su salud?» «El doctor dijo que todo está estable ahora, pero que cualquier nuevo estrés puede ser peligroso». Marina tocó instintivamente su vientre. «Ese es uno de los motivos por los que tengo tanto miedo de hacer cualquier cosa. ¿Y si confrontar a Rafael pone al bebé en riesgo?» «Es una preocupación válida». Elena pasó las siguientes 2 horas explicando detalladamente las opciones de Marina. Había órdenes de protección que podrían ser solicitadas. Había la posibilidad de un proceso por agresión. Había maneras de garantizar independencia financiera y custodia del bebé. Pero sobre todo, Elena enfatizó, había la necesidad de un plan de salida seguro. «El mayor riesgo viene en los momentos de transición», explicó Elena. «Cuando alguien en una relación de control percibe que está perdiendo poder, puede reaccionar de forma impredecible. Necesitamos sacarte de aquí de manera que Rafael no tenga tiempo de reaccionar o impedirlo». «¿Cómo?» Marina sentía esperanza y terror en medidas iguales. «Con la ayuda de Alberto, organizaremos tu salida a otra comunidad autónoma, un lugar seguro donde puedas tener al bebé en paz y comenzar a reconstruir tu vida. Mientras tanto, prepararemos toda la documentación legal. Cuando todo esté listo, haremos pública la verdad sobre lo que sucedió en la boda. ¿Y si Rafael intenta encontrarme? Habrá órdenes de protección en vigor. Él no podrá acercarse a ti legalmente. Y...» Elena hizo una pausa significativa. «Debo informarte que Alberto está preparado para tomar medidas drásticas contra su propio hijo si es necesario. Dejará a Rafael fuera de la empresa, cortará el acceso a recursos familiares. Alberto está comprometido en protegerte, Marina». Marina procesó todo aquello. Era abrumador, pero por primera vez en meses sentía que no estaba completamente sola y desamparada. «¿Por qué haría todo esto?» «Porque aprendió de errores pasados», respondió Elena gentilmente. «Y porque, a diferencia de muchos en su posición, tiene la conciencia suficiente para saber que algunas cosas importan más que la reputación y el dinero. Pero Marina, necesito que entiendas, nada de esto sucederá sin tu decisión activa. Necesitas elegir salir. Necesitas estar dispuesta a enfrentar las consecuencias, buenas y malas. No será fácil». Marina miró por la ventana, viendo la ciudad a lo lejos. Se acordó de quién era antes de conocer a Rafael. Una mujer con sueños, ambiciones, una carrera prometedora en arquitectura que había abandonado gradualmente, conforme Rafael insistía en que no necesitaba trabajar, que su función era apoyarlo, ser la esposa perfecta. ¿Cuándo había sucedido esa transformación? ¿Cuándo había dejado de reconocerse a sí misma? «Quiero salir», dijo Marina volviéndose hacia Elena. «Quiero que mi hijo crezca viendo que existen consecuencias para las acciones malas, que la violencia no es aceptable, no importa quién seas. Quiero mi vida de vuelta». Elena sonrió, una sonrisa llena de orgullo y determinación. Entonces,
Vamos a hacerlo realidad. En las semanas siguientes, todo fue preparado meticulosamente. Alberto transfirió valores sustanciales a una cuenta bancaria a nombre de Marina, en un banco diferente al usado por la familia Tavares. Elena preparó toda la documentación legal necesaria, incluyendo solicitudes de orden de protección, peticiones de custodia y, crucialmente, una denuncia formal de lo ocurrido en la boda, apoyada por los videos de seguridad y el informe médico del doctor Fernando. Marina continuó su rutina normal, no dando ninguna señal de que algo estaba siendo planeado. Rafael permanecía distante emocionalmente, aunque intentaba mantener una fachada de marido atento. Cecilia visitaba regularmente, siempre con instrucciones sobre cómo Marina debería comportarse cuando el bebé naciera, cómo debería vestirse para eventos futuros, cómo debería educar a su hijo en los valores de la familia Tavares. Cada visita de Cecilia reforzaba la certeza de Marina de que estaba haciendo la elección correcta. Aquella mujer vivía completamente atrapada en las apariencias, incapaz de ver más allá de las convenciones sociales y la preservación del estatus. Marina no quería esa vida para su hijo. No quería criar a un niño en un ambiente donde las mentiras eran preferibles a la verdad, donde el poder importaba más que la compasión. La fecha elegida para la salida fue un sábado, cuando Rafael estaría en Barcelona para una conferencia de negocios de 3 días. Cecilia también viajaría, acompañando a su hijo para aprovechar y hacer compras en la capital catalana. Marina tendría el apartamento para sí, supuestamente para descansar, con una empleada en quien Cecilia confiaba para supervisar. Lo que Cecilia no sabía era que esa empleada, doña Rosa, una señora de 50 años que trabajaba para la familia desde hacía décadas, también había presenciado el incidente de la boda y había quedado horrorizada con cómo fue encubierto. «Doña Rosa, ¿está segura?», preguntó Marina la noche anterior a la huida. «No quiero causarle problemas». «Niña, tengo 5 hijas», respondió doña Rosa, sus ojos llenos de determinación feroz. «Si alguna de ellas estuviera en su situación, yo rezaría para que alguien las ayudara. Vaya, sea libre, críe a ese niño lejos de aquí. ¿Usted hará su parte callándose sobre mi salida?». Doña Rosa asintió. «Diré que usted estaba durmiendo cuando la revisé por última vez, que cuando volví se había ido. No mentiré más de lo necesario, pero no les facilitaré que la encuentren». El sábado por la mañana, con Rafael y Cecilia ya en Barcelona, Marina preparó una pequeña maleta con solo lo esencial: ropa simple, documentos personales, algunas fotografías de su familia. Dejó atrás joyas caras, vestidos de diseñador, todos los símbolos de la vida que ya no quería. En la mesita de noche dejó una carta para Rafael. No una carta de odio o acusación, sino de verdad. «Rafael», escribió Marina, su mano temblando ligeramente, «me voy porque lo necesito. Necesito seguridad, paz, un ambiente saludable para criar a nuestro hijo. Lo que pasó en nuestra boda no fue un accidente, y ambos lo sabemos. Me lastimaste, física y emocionalmente, y luego intentaste hacerme creer que estaba equivocada al sentir dolor. No puedo vivir así. Nuestro hijo no puede crecer viendo este tipo de dinámica como normal. Espero que un día entiendas por qué hice esto. Espero que busques ayuda, que reconozcas que necesitas cambiar, pero no puedo esperar por eso mientras mi seguridad y la de nuestro bebé están en riesgo. Marina». Beatriz aguardaba en un coche discreto a 2 calles del edificio. Cuando Marina salió por la entrada de servicio, su amiga corrió a abrazarla. «Lo lograste», susurró Beatriz, lágrimas de alivio escurriendo. «Lo lograste». Condujeron directamente al aeropuerto, donde un vuelo las aguardaba para Palma de Mallorca. Elena había organizado todo: una casa alquilada en una urbanización cerrada en Portals Nus, lejos de los ojos curiosos de Madrid, un médico obstetra ya informado del caso, una red de apoyo lista para recibir a Marina. Durante el vuelo, Marina miró por la ventana, viendo Madrid volverse cada vez más pequeña abajo. Sintió una mezcla compleja de emociones: alivio por estar alejándose de una situación insostenible,
miedo a lo desconocido que la aguardaba, tristeza por la vida que podría haber sido, pero nunca sería, y sobre todo, una determinación creciente de que había hecho la elección correcta. Cuando aterrizaron en Palma de Mallorca, el aire parecía diferente, más ligero de alguna manera. Elena las aguardaba en el aeropuerto, junto con una mujer más joven que se presentó como Patricia, psicóloga especializada en traumas. «Bienvenida, Marina», dijo Elena abrazándola. «Este es tu nuevo comienzo». La casa en Portals News era modesta, comparada con el lujo al que Marina se había acostumbrado, pero tenía algo que el apartamento en Madrid nunca había tenido: paz. Habitaciones aireadas con luz natural abundante, un pequeño jardín donde Marina podía caminar, proximidad a la playa donde el sonido de las olas la calmaba, y sobre todo libertad. Nadie dictando su rutina, nadie monitoreando sus movimientos, nadie diciendo cómo debería sentirse o actuar. Los primeros días fueron de ajuste. Marina se despertaba sobresaltada, esperando ver a Rafael en la puerta de la habitación. Revisaba compulsivamente el teléfono, esperando mensajes amenazadores. Pero conforme los días pasaban sin incidentes, comenzaba a relajarse incrementalmente. Patricia la visitaba diariamente, ayudando a Marina a procesar todo lo que había vivido, ofreciendo herramientas para lidiar con la ansiedad y el trauma. 2 meses después de su llegada a Palma de Mallorca, Marina dio a luz a un niño sano. El parto fue tranquilo, rodeada por Beatriz, Elena y un equipo médico atento. Cuando el bebé fue colocado en sus brazos por primera vez, Marina sintió una ola de amor tan intensa que olvidó momentáneamente todas las dificultades que había enfrentado. Aquellos ojos oscuros curiosos, aquellas manitas minúsculas agarrando su dedo, aquel llanto fuerte y saludable. Todo por lo que había luchado valía la pena por aquel momento. Ella lo bautizó como Cayo Alberto Andrade. Cayo porque siempre le había gustado el nombre, que significaba alegría y felicidad. Alberto en homenaje al suegro que, a pesar de todo, había tenido el coraje de hacer lo correcto. Notablemente no usó el apellido Tavares. Aquel capítulo de su vida estaba cerrado. Alberto vino a visitarla 2 semanas después del nacimiento de Cayo. El patriarca, siempre tan controlado y formal, se derritió al sostener a su nieto en brazos. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras miraba al bebé que representaba una segunda oportunidad, una posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. «Es perfecto», susurró Alberto. «Absolutamente perfecto. Marina, no tengo palabras para expresar mi arrepentimiento por lo que mi familia te hizo, por lo que mi hijo hizo». «Usted me salvó», respondió Marina gentilmente. «Usted y todos los que tuvieron el coraje de ayudar, estoy eternamente agradecida». Alberto informó que Rafael había recibido los papeles de la orden de protección y estaba hasta ese momento respetándola. No porque quisiera, Alberto fue honesto al admitir, sino porque las consecuencias de violar la orden judicial serían severas. Rafael había sido apartado de todas las posiciones ejecutivas en la empresa, sus cuentas personales congeladas, su imagen pública destruida cuando la historia se filtró inevitablemente a la prensa. «¿Y Cecilia?», preguntó Marina, sintiendo una punzada de compasión a pesar de todo. «Mi esposa está». Alberto eligió las palabras cuidadosamente, confrontando verdades que pasó la vida evitando. No fue fácil para ella, pero por primera vez en décadas estamos teniendo conversaciones honestas. Ella está comenzando a entender el precio que pagamos por valorar las apariencias por encima de todo. Durante aquellos meses en Palma de Mallorca, mientras cuidaba a Cayo, Marina comenzó a pensar en el futuro de manera más amplia. Conversaba frecuentemente con Patricia sobre su experiencia, sobre cómo el aislamiento gradual y el control casi imperceptible se habían instalado en su vida, sobre cómo normalizar pequeños abusos había preparado el terreno para la violencia mayor, sobre cuántas otras mujeres podrían estar viviendo situaciones similares, atrapadas por miedo, vergüenza o falta de recursos. Fue así como nació la idea de la Fundación, un lugar donde las mujeres pudieran encontrar apoyo jurídico, psicológico
y financiero para salir de relaciones abusivas, un refugio seguro donde pudieran reconstruir sus vidas sin juicio ni presiones. Marina compartió la idea con Elena y Beatriz, quienes la apoyaron entusiastamente. Alberto, cuando se enteró, ofreció una financiación inicial sustancial. La Fundación Cayo fue oficialmente inaugurada un año después del nacimiento del niño. La sede se encontraba en una casa amplia y acogedora en el barrio de Santa Catalina, con habitaciones para albergar temporalmente a mujeres que necesitaran protección inmediata, oficinas para abogadas voluntarias, salas para terapia, en grupo e individual, y una pequeña zona de juegos para los niños que inevitablemente acompañaban a sus madres. La ceremonia de inauguración fue emocionante y discreta, sin pompas ni cámaras invasivas, solo personas que realmente importaban. Carlos Eduardo, el guardia de seguridad del hotel que había proporcionado los videos cruciales, estaba presente. Doña Rosa, que había ayudado en la huida de Marina, también asistió. El doctor Fernando Méndez, que había documentado meticulosamente las lesiones de Marina, ofreció sus servicios médicos gratuitamente a la fundación. Cada persona presente representaba una parte de la red de coraje y compasión que había hecho posible la transformación de Marina de víctima a superviviente a defensora. Marina pronunció un breve discurso, Cayo durmiendo tranquilamente en sus brazos. No habló largamente sobre su propia historia, ella era solo una entre tantas. Habló sobre esperanza, sobre la importancia de creer que los cambios son posibles, sobre la necesidad de construir sistemas de apoyo para que las mujeres no necesiten enfrentar solas situaciones imposibles. 3 años después de la inauguración de la fundación, los resultados eran impresionantes. Más de 200 mujeres habían sido ayudadas directamente. Cientos de niños habían crecido en ambientes más seguros. La Fundación Cayo se había convertido en referencia nacional, inspirando iniciativas similares en otras comunidades autónomas. Marina trabajaba incansablemente, dividiendo su tiempo entre administrar la fundación, cuidar a Cayo y ocasionalmente dar charlas sobre violencia doméstica y empoderamiento femenino. Fue durante ese periodo que Marina recibió una carta inesperada. Venía de Cecilia. La letra temblorosa de la suegra ocupaba 3 páginas, palabras que claramente le costaron mucho escribir. Cecilia pedía perdón, no con disculpas vacías o intentos de justificación, sino con reconocimiento genuino de los errores cometidos. Admitía que había pasado la vida valorando cosas equivocadas, que había sacrificado personas reales en nombre de ideales vacíos de perfección y estatus. Revelaba que había comenzado terapia, que estaba intentando entender cómo se había convertido en alguien capaz de ignorar el sufrimiento obvio de otra persona. Al final, se ofrecía a ayudar en la fundación, si Marina lo permitía, no por redención o absolución, sino porque finalmente entendía la importancia del trabajo. Marina tardó semanas en responder. Conversó con Patricia sobre lo que significaría permitir a Cecilia en su vida nuevamente, aunque de forma limitada. Al final escribió una carta cuidadosa. Explicaba que el perdón era posible, pero la confianza necesitaba ser reconstruida a través de acciones consistentes, no palabras. Que Cecilia sería bienvenida para trabajar como voluntaria en la fundación, comenzando con tareas administrativas simples, si estaba genuinamente comprometida. Que Marina no esperaba ni exigía una relación familiar, pero podrían construir tal vez un respeto mutuo basado en valores compartidos. Cecilia aceptó los términos sin dudar. Comenzó a trabajar en la fundación 2 veces por semana, siempre puntual, siempre respetuosa de los límites establecidos. Con el tiempo, Marina observó pequeños cambios en su suegra. Cecilia escuchaba las historias de las mujeres ayudadas por la fundación con atención genuina. Ocasionalmente, sus propias experiencias de represión y conformidad a las expectativas sociales emergían en conversaciones, revelando capas de una persona que Marina nunca había visto antes. No eran amigas, probablemente nunca lo serían, pero desarrollaron una comprensión mutua nacida de un reconocimiento honesto de fallas y esfuerzos genuinos de cambio.
Rafael, por otro lado, permanecía distante. Había intentado, a través de abogados, establecer un régimen de visitas para Cayo. Elena había luchado vigorosamente contra esto, argumentando que Rafael no había demostrado ningún compromiso real con el cambio o la responsabilización. El juez, después de analizar toda la evidencia, incluyendo los videos de la agresión y los informes psicológicos, había concordado con Elena. Había establecido que Rafael solo podría tener contacto con su hijo después de completar años de terapia y demostrar cambios comportamentales sustanciales y verificables. Los años pasaron. Cayo creció en un ambiente rodeado de amor, fuerza y compasión. A sus 5 años, era un niño curioso y gentil, adorado por todos en la fundación que lo veían como símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Alberto lo visitaba frecuentemente, abuelo dedicado que encontraba en Cayo la redención que no había logrado con sus propios hijos. Marina observaba estas interacciones con gratitud. Su hijo tendría una figura paterna positiva en Alberto, aprendiendo a través de su ejemplo que los hombres pueden ser fuertes y gentiles, poderosos y compasivos simultáneamente. En una tarde de otoño, 5 años después de dejar Madrid, Marina estaba en el jardín de la fundación observando a Cayo jugar con otros niños. Beatriz se sentó a su lado, las dos amigas compartiendo un momento de quietud. «Salvaste tantas vidas», dijo Beatriz suavemente, «incluyendo la tuya». «No», corrigió Marina, aún observando a su hijo reír. «Muchas personas me salvaron. Carlos, tú, Elena, el doctor Fernando, doña Rosa, hasta Alberto. Cada uno tuvo el coraje de hacer algo cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Eso es lo que marca la diferencia, Vía. No héroes solitarios, sino redes de personas dispuestas a ayudar». Cayo corrió hacia ellas, sosteniendo una flor amarilla que había recogido. «Mamá, mamá, mira lo que encontré». «Es hermosa, mi amor». Marina abrazó a su hijo, respirando el olor de niño feliz y tierra fresca. «¿Por qué mi nombre es Cayo Alberto?», preguntó el niño, una pregunta que había hecho varias veces, pero que ahora, más mayor, buscaba una respuesta más completa. Marina miró a su hijo, esos ojos llenos de inocencia y confianza. «Cayo porque significa alegría», comenzó ella, «y tú fuiste mi mayor regalo cuando todo parecía difícil. Alberto es el nombre de tu abuelo, un hombre que aprendió que hacer lo correcto es más importante que mantener las apariencias. Fuiste nombrado por 2 cosas importantes, hijo mío: felicidad y coraje». Cayo procesó esto con la seriedad de un niño de 5 años. «Entonces seré valiente, como tú, mamá». Marina sintió que las lágrimas comenzaban a formarse, pero eran lágrimas buenas. Miró a su alrededor viendo las paredes de la fundación decoradas con fotografías de mujeres que encontraron nueva vida, frases inspiradoras escritas por aquellas que pasaron por el proceso de curación, dibujos de niños que crecieron en seguridad. Todo aquello había nacido de su trauma, pero se había transformado en algo mucho mayor que el dolor personal. Aquella noche, después de acostar a Cayo, Marina se sentó en el balcón de su casa simple pero acogedora. Alberto llamó, como hacía semanalmente, para saber cómo estaban. Le contaron sobre el día, sobre el progreso de la fundación, sobre los planes futuros. «Marina», dijo Alberto antes de colgar, su voz cargada de emoción, «sabes que salvaste más que a ti misma, ¿no? Salvaste a mi nieto, salvaste mi matrimonio al forzar a Cecilia y a mí a confrontar verdades. Salvaste a cientos de mujeres a través de la fundación, pero principalmente me salvaste a mí. Me diste la oportunidad de hacer lo correcto, de honrar la memoria de la hija que perdí siendo el hombre que debería haber sido para ella». «Todos nos salvamos unos a otros, señor Alberto», respondió Marina. «Así es como funciona cuando elegimos el coraje en lugar de la conveniencia». Después de colgar, Marina se quedó unos minutos más en el balcón, escuchando los sonidos de la noche. Todavía había desafíos por delante, batallas que librar, mujeres a las que ayudar. Pero por primera vez en años,
Marina se sentía completa, no a pesar de lo que había vivido, sino por cómo había elegido responder. Había transformado la violencia en protección, el trauma en curación, el silencio en voz. Miró a la luna llena sobre el mar a lo lejos y susurró para sí misma una promesa, que seguiría luchando, que nunca olvidaría de dónde venía, que usaría su voz y sus recursos para garantizar que otras mujeres tuvieran las opciones y el apoyo que ella había tenido, que su hijo crecería sabiendo que la fuerza real no viene de la dominación, sino de la compasión, que las familias se construyen no en mentiras y apariencias, sino en verdad y dignidad. Y aquella noche tranquila en Palma de Mallorca, 5 años después del día que debería haber sido el más feliz de su vida, pero fue el inicio de su pesadilla, Marina finalmente durmió profundamente, sin miedo, sin ansiedad, solo paz, porque sabía, en el fondo de su corazón, que ya no era víctima, era superviviente, era guerrera, era libre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Cayo haya tocado profundamente sus corazones. Si conocen a alguien viviendo una situación de control o violencia, sepan que existen redes de apoyo listas para ayudar. La transformación es siempre posible cuando encontramos el coraje para dar el primer paso. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras e inspiradoras que exploran la fuerza humana ante las adversidades. Pueden encontrarla haciendo clic aquí. Si esta narrativa resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la resiliencia, el coraje y la capacidad humana de reconstruir. Compartan su opinión en los comentarios. Cuéntenos cómo la historia de Marina les impactó. Su voz importa y nos encantaría escuchar sus reflexiones. Hasta la próxima historia y recuerden siempre, son más fuertes de lo que imaginan y nunca están solos.